Hola, buenos días. Estaríamos listos para comenzar nuestro segundo episodio del webinar en gasto climático que comenzamos la semana pasada. Este indicador, ¿verdad? Como hemos visto, sirve para cuantificar los efectos del cambio climático en el presupuesto de los países. Si aún no me conocen, mi nombre es Pia Vige y soy la consultora técnica del proyecto Cooperación Sur-Sur y creación de capacidades para el proceso GEO6 en América Latina y el Caribe, que tiene 4 grandes objetivos que les quiero mostrar antes de comenzar la presentación. El primero es acelerar la armonización, adopción e implementación de un conjunto base de indicadores ambientales. Luego queremos usar estos indicadores para generar informes regionales, fortalecer los sistemas y redes de información ambiental nacionales y regionales en América Latina y el Caribe, y por supuesto promover un uso de los datos e información ambientales más efectivo e integrado en la política pública y la toma de decisiones en la región. En este marco, los expertos en indicadores ambientales de la región priorizaron un conjunto de 26 indicadores para adoptar, uno de los cuales es este que vamos a ver hoy, de porcentaje del gasto público en cambio climático con relación al Producto Interno Bruto, y que estamos cubriendo en 3 episodios de esta serie de webinars. Antes de comenzar, les comento que pueden hacer preguntas durante toda la presentación en la ventanita de preguntas, o si tienen el sistema en inglés, seguramente dice questions, las que van a ser respondidas al final de la sesión. Hoy vamos a escuchar a los señores Manuel Toapanta y Santiago Fernando Salazar del Ministerio del Ambiente de Ecuador, quienes nos explicarán el origen y las principales características de este indicador. Manuel Toapanta es ingeniero en Ciencias Económicas y Financieras en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Tiene una licenciatura en Economía y Gestión de la Universidad Jean Monnet de Saint-Étienne, Francia, y una maestría en Medio Ambiente, mención Economía y Política en Griffith University de Australia. Con 2 años de experiencia en generación de indicadores empresariales y modelación econométrica y 2 años de experiencia en el sector medioambiental, específicamente en el área de finanzas climáticas, actualmente forma parte de la unidad de bioeconomía para generación de línea de base e indicadores. Por otro lado, Santiago Fernando Salazar es economista de la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con 4 años de experiencia profesional en el campo de la administración privada dentro del sector transporte y de la economía popular y solidaria, habiendo sido también consultor de mercado para empresas nacionales e internacionales. También tiene 5 años de experiencia en el sector público, enfocado en desarrollo sostenible, específicamente en la generación de mecanismos de incentivos ambientales financieros y no financieros, análisis económico, levantamiento de información y construcción de indicadores de gestión ambiental. Actualmente se desempeña como especialista de adaptación al cambio climático en la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente de Ecuador. Con ello, quisiera darles la bienvenida a nuestros oradores de hoy y les comento que ya tienen control sobre la presentación, así que pueden comenzar. Bienvenidos. Buenos días, gracias a los compañeros por la paciencia. A nombre del señor Tarcisio Granizo, ministro de Ambiente del Ecuador, y de todos los compañeros que hacemos el Ministerio del Ambiente, reciban un cordial saludo. Sean bienvenidos al segundo capítulo de esta serie de webinars que estamos tratando sobre el gasto público climático, que es un indicador para cuantificar los efectos del cambio climático en el presupuesto de los países. Bueno, este día en la agenda del día vamos a tratar la identificación de los gastos relacionados al cambio climático. Vamos a tener una pequeña introducción, cómo está estructurada el presupuesto, la minería de datos que se realizaron, la estimación del gasto climático, sobre todo los marcadores de río, el funcionamiento, unos ejemplos, y vamos a terminar la ronda de preguntas y el cierre. Bueno, para empezar, vamos a tomar en cuenta un concepto básico dentro de este estudio, que es el tema del presupuesto, que no es más que la estimación de los recursos financieros en una relación de los ingresos y los gastos en un tiempo determinado. ¿Qué es lo que tiene que hacer este presupuesto? Buscar una relación de equilibrio, tanto entre lo que tenemos como ingresos, como lo que vamos a erogar. Para el presupuesto fiscal, si lo traducimos, vamos a tener en cuenta que vamos a contabilizar nuestros gastos y a contabilizar nuestros ingresos y presupuestarlos, haciendo un equilibrio con lo que tiene que hacer, será inversión en escuelas, en funcionarios, construcción de vivienda, construcción de obra pública, en fin,
la infraestructura que sea necesaria o en la inversión que necesita establecer el Estado. Para el Estado, el presupuesto se vuelve una herramienta de política fiscal, mediante la cual asigna los recursos y determina los gastos. Tiene por objetivo solventar lo que se trazó en los planes de desarrollo, sean estos planes de desarrollo económico o social, dentro de un periodo determinado. Para el caso de Ecuador, el presupuesto se lo hace de manera anual y cuatrienal. ¿Cómo está estructurado el presupuesto en el Ecuador? En el Ecuador, el presupuesto está bajo un sistema nacional de finanzas públicas y que está regulado sobre un código orgánico de planificación y finanzas públicas. ¿Qué es el sistema? Es un conjunto de normas, políticas e instrumentos que las entidades públicas deben realizar con el fin de gestionar la programación de ingresos y gastos y el financiamiento público. ¿Cómo está estructurado este sistema? Tenemos una rectoría que está representada por la Presidencia de la República y lo ejecuta a través del Ministerio de Finanzas. Los componentes de este sistema son la política y la programación fiscal, los ingresos, el presupuesto, el endeudamiento público, la contabilidad gubernamental y la tesorería. La base legal, que es el tema importante y sin el cual no se podría realizar las acciones, es la Constitución de la República como norma macro. De esto se desprende el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el reglamento para ejecutar este código de planificación y finanzas públicas, aterrizarlo de una manera más efectiva en su ejecución. Los tipos de presupuestos que se tienen contemplados en la ley son de dos tipos: el presupuesto del sector público no financiero y el presupuesto del sector público no financiero. Dentro del presupuesto del sector público no financiero contamos con el presupuesto general del Estado, el presupuesto de los GATS, que son los gobiernos autónomos descentralizados. En este caso para el Ecuador son las prefecturas, los municipios y los gobiernos parroquiales. Los presupuestos de las entidades de seguridad social y los presupuestos de las entidades públicas. En el estudio para el CPI, en el caso del Ecuador, nos centramos en el presupuesto general del Estado. ¿Cómo es la vinculación del presupuesto con la planificación? O mejor dicho, la planificación con el presupuesto. Nosotros partimos desde el ámbito nacional con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Estos, en el ámbito institucional, se aterrizan a través de la base legal, la misión y la visión. Estos tienen objetivos estratégicos, metas e indicadores, y estos decantan en acciones. Empatándolo con el tema presupuestario, los objetivos específicos deben llegar a programas y proyectos, y sus acciones tienen que terminar en las actividades que son las que se ejecutan, las que se financian. El ciclo presupuestario está determinado por la programación presupuestaria, la formulación presupuestaria, aprobación, ejecución, evaluación y seguimiento, y la clausura y liquidación del presupuesto. Este ciclo presupuestario es lo que tiene que ejecutar cada institución de la función ejecutiva. En el Ecuador, el presupuesto está estructurado por dos entidades principalmente: la Secretaría Nacional de Planificación, que es el ente rector de la planificación y elaboración de planes nacionales de desarrollo, y el Ministerio de Finanzas. Una vez que estas dos entidades están de acuerdo con la proforma presupuestaria, se remite a la Presidencia de la República, y esta, a su vez, una vez que revisa y aprueba dicha proforma, pasa a la Asamblea Nacional para que ésta dé su aprobación. Hay que recordar, como les había mencionado anteriormente, la proforma presupuestaria se realiza cada año, y esta proforma presupuestaria en la Asamblea tiene que ser aprobada en los 60 primeros días de cada año. Con esta introducción vamos a ver la temporalidad del gasto público climático, que va a ser explicado por Manuel, compañero del Ministerio, de la Unidad de Bioeconomía. Buenos días con todos. Para continuar con el tema,
básicamente en esta lámina lo que les quiero mostrar es más o menos la temporalidad que en el tiempo que duró la realización de la aplicación de la minería. Sobre todo hay tiempos en los cuales muy fundamentales, que son los primeros meses, pues aquí se define lo que es el aterrizaje de la metodología CPIR, entonces el entendimiento de la metodología, luego se definen los alcances, que básicamente parte desde acá, desde el Ministerio del Ambiente, y luego posteriormente se comienza a analizar las diferentes bases de datos. SEMPLADES, para los que no conocen, es la Secretaría Nacional de Planificación de acá de Ecuador. Entonces, de este SEMPLADES lo que nosotros buscamos fue el portafolio de programas y proyectos. Estos portafolios de programas y proyectos de inversión contienen un marco lógico del proyecto. El marco lógico tiene objetivos y componentes, los cuales son indispensables para la identificación del gasto público climático. Pues como les voy a explicar de manera posterior, la creación de marcadores de río para que puedan entender un poco mejor. Luego, posterior a este análisis de la base de datos en SEMPLADES, se realizó el análisis de la base de datos del Ministerio de Finanzas. Aquí se cogió el presupuesto general del Estado en el sectorial de ambiente, el sectorial agropecuario, administrativo, recursos naturales, comunicación, comercio, industrialización, pesca y competitividad. Quizás para muchos el administrativo les suena un poco diferente, digamos, de lo que es ambiente, pero en cuestiones del sectorial administrativo estaban todos los gastos del Ministerio del Ambiente. Cogimos comunicación y comercio exterior, porque en este sectorial estaban todos los proyectos y programas de transporte. Y como a finales de octubre, noviembre y diciembre, ya se obtuvo los resultados finales del gasto público climático. Es decir, más o menos tuvo una temporalidad de un año realizar todo este estudio. Bueno, aquí la siguiente lámina es del clasificador que se llama marcadores de río. Esta es una metodología establecida por la OSD. ¿Por qué usamos estos clasificadores? Porque estos clasificadores más o menos nos ayudaron a tener una directriz sobre cómo debíamos clasificarlos inicialmente. Porque como nosotros habíamos conversado durante la creación del indicador, es muy complejo decir qué es cambio climático y qué no es cambio climático, y cómo lo establezco y cómo si lo considero o no lo considero. Entonces, básicamente, marcadores de río tiene 3 clasificaciones, la cual nos dice la principal, significativa y no orientada. Entonces, la principal, lo que nos dice es que dentro del programa o dentro de la actividad, tiene que decir explícitamente cambio climático. Si no dice explícitamente cambio climático, entonces no es principal. Luego tiene la clasificación significativa. La significativa es, por ejemplo, quizás no dice explícitamente cambio climático, pero puede decir, por ejemplo, construcción de una hidroeléctrica. Pero uno de sus objetivos puede tener la reducciones de emisiones, usar energía renovable en lugar de combustibles fósiles. Y luego tenemos los no orientados, que básicamente no tienen nada que ver con cambio climático. Como paso siguiente, les voy a mostrar aquí lo que pueden observar en la lámina, es más o menos cómo está estructurada la base de SEMPLADES, que es lo que tiene, son en SEMPLADES, en la Secretaría de Planificación, es un portafolio de proyectos de inversión. Entonces lo que tenemos aquí es básicamente la institución, el nombre del programa, el fin, el propósito, el componente y la actividad.
sea, marcadores de ruido nos dice que apliquemos la clasificación a nivel de actividad. Sin embargo, a veces por problemas de registro, que es lo que nos encontramos en muchos de los proyectos o programas, la actividad decía lo mismo que en el componente. Entonces, nosotros le aplicamos a nivel de actividad y a nivel de componente los descriptores de marcadores de ruido. Entonces, aquí, como ven, se aplica una metodología de filtros de proyectos, aplicación de descriptores. Aquí los descriptores que se usaron fue cambio climático, mitigación, adaptación, soberanía alimentaria, desertificación, eficiencia energética, hidroeléctricas, energía eólica, fotovoltaica, emisiones, red, riesgos, muros de contención, de prevención, cuencas. Esos básicamente fueron los ejemplos de descriptores, un pequeño ejemplo de los descriptores que se usaron. Luego se aplicó marcadores de río para saber si estaban orientados o no con cambio climático. Luego de esto obtuvimos una pequeña base, no, bueno, no digamos pequeños, pero bastantes, un listado de proyectos y programas de inversión. Y estos proyectos y programas de inversión tienen un CUP, que es el código único del proyecto. Este CUP nos sirvió para luego hacer el match entre las dos bases de datos, que es de la Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación. En esta lámina siguiente lo que tenemos es cómo se realizó la minería de datos en la base de datos del Ministerio de Finanzas. Lo que hay que destacar de acá del sistema financiero de Ecuador es que básicamente toda la información financiera está centralizada en el Ministerio de Finanzas. Entonces también tenemos un proyecto, un programa que se llama ESIGEF, en que todas las entidades públicas están obligadas a reportar a través de este sistema. Entonces, para nosotros, en realidad, eso fue una gran ventaja porque nos hemos topado con los casos de otros países que lamentablemente no disponen de estos tipos de programas o cada uno lleva su programa contable distinto, entonces se vuelve un poco más complejo. Acá en Ecuador tuvimos la ventaja en realidad de tener este programa que se llama ESIGEP, este sistema que se llama ESIGEP, que nos ayudó en realidad a tener toda esta información porque tiene, o sea, primero que nada tiene su clasificación sectorial, su clasificación funcional, tenía el nombre del proyecto, tenía el nombre del programa, la actividad, el CUP, que es este código único de proyecto, como les dije, el funcional, la fuente, incluso tenía si era proveniente de recursos fiscales, de créditos, de donaciones, de cooperación internacional en ciertos casos, y teníamos justamente lo que es el codificado y el devengado, que es por decirles el presupuestado y el ejecutado, el cual nos ayudaba a ver los niveles de ejecución de cada uno de los proyectos o programas. Entonces aquí, de igual manera, se hizo un filtro inicial con palabras claves entre todas las bases de datos en los funcionales que les indiqué, en el ambiental, agropecuario, administrativo, comercio exterior, transporte y demás. Y se aplicó los marcadores de río para poder identificar los programas correspondientes al cambio climático. Posteriormente, se hizo el match con la base de datos de Semplades del Ministerio de Finanzas y luego se hizo la aplicación del índice de relevancia climática, que eso está pendiente para la siguiente sesión. También se le aplicó el clasificador orientador de gasto, que también está para la siguiente sesión, y la cual les va a dar un poquito de más luces, porque uno de los desafíos también de la metodología es cómo clasificar ahora los gastos en cambio climático. Entonces nosotros contamos con un clasificador orientador de gasto en políticas de ambiente que es
está institucionalizado, entonces eso también es una ventaja que nosotros tenemos en comparación del resto de países. Creo que también El Salvador, si no me equivoco, también tiene ya su clasificador. Entonces es en realidad muy útil tener este tipo de clasificadores, puesto que nos ayudan a tener un monitoreo y una verificación de los gastos relacionados al cambio climático y al ambiente, que prácticamente nos ayudan a salirnos un poco del marco de las finanzas tradicionales, digámoslo así, que no contabilizan los temas ambientales. Acá tenemos una lista de ítems que no se consideraron dentro del presupuesto general del Estado, que fueron gastos financieros, previsiones para reasignación, inversiones financieras, amortización de deuda pública, pasivos circulantes por ventas anticipadas de petróleo, otros pasivos y anticipos del ejercicio de anteriores de fuentes de financiamiento. Quizás el final no se les haga muy familiar para todos los que conocen la clasificación de gastos financieros. La última se la creo acá como, por decirlo, si no se ejecutó todo el dinero en este, todo, digamos, en el año 2018, entonces se pasa para el 2019. Entonces, por eso, para evitar doble contabilidad, nos escogió la 998. Antes de pasar a estos, bueno, sí, aquí quiero enseñarles más bien la base de datos que tenemos, cómo está estructurada, cómo se la obtuvo. Entonces aquí tenemos, porque a veces en muchas de las ocasiones es bueno verlo en el PowerPoint, pero es más sencillo verlo en el Excel. Entonces, ¿cómo tenemos estructurada nuestra base de datos? Básicamente fue por año. El sector, que como les dije es administrativo. Aquí tenemos todos los sectores que tomamos en cuenta. Aquí está, sectorial. Es ambiente, comunicación, administrativo, agropecuario, educación, recursos naturales. Luego tenemos cuál es la unidad encargada, que sería cada ministerio que tenemos acá. Nosotros cogimos el Ministerio de Energías Renovables. Aquí tenemos todas las instituciones públicas que participaron en este proceso. Luego tenemos por programa, no sé si tal vez ahí es también del Excel. Entonces, nuevamente les vuelvo a repetir por los fallos técnicos que tuvimos. Entonces, para que lo vean más o menos cómo está estructurado la base de datos. Entonces, lo que tenemos es por año. Nosotros tuvimos una temporalidad de 2011 a 2015. Luego tenemos el sector. Entonces, tenemos sectorial ambiente, comunicación, administrativo, agropecuario, educación, recursos naturales. Obviamente también estos sectoriales están relacionados a nuestro alcance, al alcance que nosotros le dimos al CPIR, porque como les comentaba en la primera sesión, no estaban considerados todos los sectores de mitigación y todos los sectores de adaptación. Luego también tenemos acá, en la siguiente columna, tenemos la unidad administrativa, la encargada, que se encargaba de cada uno de los programas o proyectos. Como tenemos aquí, podemos ver que tenemos el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Transporte y Obras Públicas, Ministerio del Ambiente, Secretaría de Gestión de Riesgos. Pues aquí están absolutamente todos los que consideramos. Luego tenemos el programa. ¿Qué programa pertenece a cada uno de los proyectos? Tenemos qué programas tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Administración de Riesgos y Drenaje, Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Entonces, luego tenemos los proyectos que tenemos acá. Básicamente
una de las cosas que más se habían realizado acá en el Ecuador, como tal vez también es conocimiento a nivel regional. Se hizo una gran inversión en cuestión de hidroeléctricas, de proyectos multipropósitos, trasvases. Y lo que tenemos acá, lo interesante es llegar a esto, la actividad. Porque la actividad es la que nos indica que si lo consideramos o no lo consideramos. Por ejemplo, establecer demanda de recurso hídrico. Entonces hicimos un filtro a nivel de actividad y a nivel de proyecto para poder identificar qué es lo que nos daba la información. Aquí tenemos el CUP, que es el Código Único de Proyecto. Tenemos un funcional también, que es energía, por ejemplo, electricidad, administración, agricultura, ganadería, pesca. También tenemos el geográfico. Obviamente el geográfico lo tratamos de manera muy delicada, puesto que el mismo Ministerio de Finanzas nos dijo que no era muy preciso. Aquí tenemos también, gracias al sistema SIGER, pudimos poder tener esta información de lo que se llaman transferencias, donaciones. No, perdón, este todavía no. Estos son, en cambio, la clasificación de bienes, gastos y transferencias. Aquí tenemos, aquí es fuente. En fuente tenemos si son recursos fiscales, si son asistencia técnica, donaciones, préstamos, resignaciones. Entonces, obviamente, para lo que es temas de cooperación, a la cooperación me interesa saber cuánto ha recibido el país en asistencia técnica y donaciones. Aquí también tenemos también la fuente de si es un préstamo, de qué banco proviene. Aquí tenemos el devengado y el codificado. Luego aquí está básicamente la clasificación. Primero se la hizo de una manera manual, luego se hizo una programación Stata con los diferentes descriptores y gracias a la programación en Stata hicimos esta clasificación de cuando es principal y significativo, pero también pudimos ponerle que es principal adaptación, principal mitigación, significativa adaptación, significativa mitigación. Quisimos también hacer una clasificación de gente que progresa, porque también CPIR lo solicitaba, pero lamentablemente la información era muy limitada, entonces no, y el tiempo también era demasiado corto, entonces lamentablemente no pudimos hacer esa clasificación de género y pobreza. Luego tenemos una clasificación a los objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, a qué objetivos se orientaba más cada uno de los proyectos o programas. Y luego posteriormente tenemos lo que es el clasificador orientado de gasto en políticas de igualdad de ambiente, que eso es para la siguiente sesión, y también tenemos las ponderaciones que también les voy a explicar en la siguiente sesión. Pero esto es básicamente para que tengan una idea de cómo debe estar estructurada la base de datos, porque muchas de las veces quizás es complicado saber cómo debo estructurar una base de datos, porque hay bastante información, pero no sabemos qué pedir a las instituciones en muchas de las veces. Entonces me pareció muy útil presentarles la base de datos de cómo lo establecimos. Luego, obviamente, después de tener esta información, se lo aplicó mediante tablas dinámicas y se pudo hacer un montón de diferentes gráficos y todo lo demás. Pero lo que sí, como una recomendación muy importante que siempre la lanzamos a todos los países, que se necesita para facilitar el trabajo, sobre todo hacer una programación estática. Como esto no es un taller que llegamos a ese nivel de explicación de cómo hacer una programación en Excel o en Stata, entonces eso sí es una recomendación mía para el resto de países que quieran incursionar en este tema del CPIR. ¿Ya? Ahora, volviendo a la presentación, tenemos creo que no tuvieron suficiente audio, yo les recomendaba que hagan una programación en Stata. Luego acá finalmente tenemos unos ejemplos que son unos grafiquitos que habíamos decidido ponerlos para que a veces visualmente se entiende mejor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una hidroeléctrica.
En hidroeléctrica, obviamente, a veces su objetivo no es cambio climático, pero sí nos ayuda a ya no usar combustibles fósiles. Entonces, pues, se lo considera como un proyecto significativo o indirecto. Obviamente a estos gastos se les aplicó una ponderación, pero esa ponderación les voy a explicar en el siguiente capítulo. Luego tenemos una carretera. ¿Por qué puse una carretera? A veces, para nosotros en Ecuador, las carreteras no tienen relación con cambio climático. Pero hay los casos, por ejemplo, en el caso de Tailandia, si no me falla la memoria, en que las carreteras las usan como parte como parte de adaptación al cambio climático, pues ellos consideran que las carreteras sirven para que la gente pueda desplazarse de una mejor manera y poder evacuar por el tema de inundaciones. Luego en el siguiente gráfico tenemos un arbolito que representa la reforestación. Obviamente la reforestación está directamente relacionada o principalmente relacionada a lo que es cambio climático, ¿no es cierto? Luego tenemos funcionarios o empleados. Este tipo de gastos son gastos corrientes. Ahora siempre le puse porque el tema de los funcionarios siempre causaba el tema de considerar sueldos y salarios, es un tema que causaba controversia de cierta manera. Por ejemplo, en el Ministerio del Ambiente, en teoría, la mayoría de funcionarios tienen su función de hacer algo pro ambiente. Sin embargo, también existen personas que hacen la limpieza o administrativos, financieros. Pero entonces, si nos vamos a poner a hacer esa discriminación a ese nivel, era bastante complicado. Entonces, de hecho, excluir simplemente en el caso del ministerio, excluir solo los administrativos o la gente de limpieza, se volvió una cosa muy marginal. Entonces, por eso es que nosotros decidimos coger sueldos y salarios, porque de cierta manera los programas y los proyectos estaban relacionados con cambio climático. Luego en la siguiente imagen tenemos un auto eléctrico. Obviamente el tema del transporte, los autos eléctricos como no hacen emisiones de CO2, entonces se considera dentro de un programa directo a la mitigación del cambio climático. Luego tenemos un hospital. Un hospital sería un proyecto de inversión. Sin embargo, en ninguno de sus objetivos o sus componentes tiene que ver con el factor de cambio climático. Entonces sería no relacionado. Entonces, no se lo considera. Luego tenemos insumos de oficina. Esta es otra cuestión de los gastos corrientes que ya les decía. Lamentablemente, a veces no existe la información para saber si es la actividad, porque la actividad es la unidad más chiquita del presupuesto. Pero lamentablemente a veces no, como les dije, problemas de registro, no nos decían si eran para insumos de oficina o no, entonces también pueden haberse pasado, nosotros no lo sabemos, no pudimos llegar a ese nivel de detalle, pero obviamente los insumos de oficina, y como ya les digo, depende también de la perspectiva del analista y decir, bueno, si es de este proyecto de reforestación, si me sirve tener insumos de oficina o no me sirve tener insumos de oficina. Entonces, eso les puse los ejemplos que a veces causan ruido y sobre todo es por la complejidad mismo de hacer una cuantificación de gasto público climático. Digo que es una cuantificación total, sino más bien siempre la trato como una estimación, porque es lo que más próximo podemos llegar nosotros a estimar los gastos públicos del cambio climático. Y eso sería por el día de hoy. Entonces empezamos con la ronda de preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Manuel y Fernando, por esta presentación. Ya tenemos dos preguntas, así que podemos comenzar por eso. Y de pronto van a poder volver algunos de los materiales que mostraron. La primera pregunta es,
mencionaron algunos ejemplos de los conceptos relacionados con temas de cambio climático. ¿Cuentan con un catálogo que describa todos los conceptos que hayan considerado para el cálculo? Sí, tenemos una lista de descriptores, básicamente de los que se usaron para la programación. Entonces, creo que sí la tengo por acá, no sé si me si la pueden observar. Creo que ya se las envió para la creación de este indicador. En esa Sí, hoja metodológica ya se les incluyó los descriptores. efectivamente, pero no todos nuestros asistentes son parte de los grupos de trabajo de indicadores ambientales de la INAC, así que tal vez sería bueno que si lo puedes mostrar en internet rápidamente, Ya. si ya lo tienes ahí o de No sé si pronto. ven la hoja no sé si ven la hoja en Excel. En este momento estamos viendo la presentación, un pedacito de la Ya, hoja, así que tal, ya podría ser ya por favor. ya, no sé si ahí están visualizando ya la hoja en Excel. Efectivamente, ahora sí. Ya. Entonces, estos básicamente son los descriptores generales que usamos. Nosotros pusimos general, adaptación, mitigación, cambio climático, climática, energía, energético, eléctrico, eólico, hídrico, hidrográfico, meteorología, eficiencia, bosque, resiliencia, vulnerabilidad, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, saneamiento, riesgo, cuenca, sostenible, aprovechamiento, renovable, alternativa natural, investigación, ciencia y glacial. Entonces, digamos que estos fueron los principales descriptores para hacer la programación. Luego tenemos también, nosotros, como tuvimos toda la información del Ministerio de Finanzas, teníamos que hacer un filtro, ¿no es cierto?, de, como yo les dije, los sectores. Aquí están todos los sectores que se debían, que nos pasar. Entonces nosotros hicimos la selección en la programación de qué sectores deben ir y qué no. De ahí tenemos también, como tenemos la clasificación de actividades económicas. Entonces, estas son las actividades económicas que nosotros escogimos. ¿Se consideran los montos de gasto en partidas relacionadas con transferencias? Sí, sí se considera. Excelente. Bueno, esas son las preguntas que tenía hasta el momento. Invito a la audiencia a hacer más, ya que nos quedan unos minutos de webinar. Yo solo quisiera hacer un comentario que es lo importante que es tener sistemas de información integrados entre las diversas ministerios y oficinas de un gobierno. O sea, realmente lo que ustedes mencionan de que se les facilitó mucho el trabajo porque había este sistema, esta base de datos central donde todo el mundo reporta, fue una ventaja fantástica para poder hacer este trabajo. ¿Qué Claro, recomendación le darían? exactamente, o sea, Sí, sí, adelante. para nosotros fue en realidad una ventaja bastante grande, porque si no se posee con esa base centralizada, lo que toca hacer es un levantamiento por encuestas. Entonces toca ir a preguntar en cada uno de los ministerios o instituciones públicas y hacer un formulario, y entonces eso se complica más y se vuelve un trabajo un poco más largo también. Y ese fue el caso de Chile, del que yo tengo conocimiento. Ellos lamentablemente no poseen un sistema central de información, sino cada uno de los ministerios tiene su sistema de información contable. Entonces, por eso ellos tuvieron que hacer a través de encuestas. También acá en algún momento se planteó hacer un CPIR a nivel local, subnacional. Pero obviamente también el problema con el nivel subnacional es que cada uno de los municipios, cantones, usan su sistema contable. Obviamente ahora ya como tienen sus asociaciones también, cada una de las asociaciones ha tratado de estandarizar el sistema contable.
pero igual, o sea, es un trabajo bastante largo, por eso tampoco se pudo hacer. No sé si en un futuro lo vayan a realizar, pero sí tomaría bastante tiempo el hecho de ir a hacer el levantamiento de información a través de encuestas, porque también hay cosas que se tienen que considerar, es un tema bastante político a veces, no quieren nomás dar información sobre sus presupuestos, aunque es información pública, pero puede causar algunos inconvenientes. Bueno, en la medida que avanzamos hacia una sociedad cada vez más transparente, espero que esos pequeños detalles vayan resolviéndose para que todos puedan compartir la información y tener un acceso rápido a ella. No he recibido más preguntas todavía. Les paso la palabra si quisieran hacer algún comentario final y con eso podemos ya cerrar el webinar. Entonces, si no hay más preguntas, entonces nosotros les agradecemos muchísimo por la atención brindada y sobre todo también el objetivo de este taller creo que es socializar de esta manera nuestra experiencia y se les agradece mucho por su atención. Muchísimas gracias a ustedes por haber preparado este set de presentaciones tan instructivas y claras. Y muchas gracias a todos los asistentes por su presencia en este webinar, que ojalá les esté sirviendo para conocer más sobre este indicador. Como siempre, vamos a disponibilizar la grabación de este evento en YouTube para que puedan verlo nuevamente y compartirlo con sus colegas que no pudieron venir hoy. Les comento que la próxima semana vamos a continuar con la última parte de esta serie de webinars sobre el indicador de gasto climático, que va a ser la parte de ponderaciones de los gastos. Entonces, para aquellos gastos que no son 100% en cambio climático, ¿cómo se hace para hacer la ponderación? Si desean saber más sobre este proyecto, Cooperación Sur-Sur y creación de capacidades para el proceso GEO6 en América Latina y el Caribe, o si desean recibir información sobre nuestros próximos eventos, pueden escribirme al correo que estoy poniendo en el chat, que es ila.vige@penuma.org, y yo con gusto les haré llegar la información y los voy a agregar a nuestra lista de correo para que reciban el resto de las informaciones. Que tengan un excelente fin de tarde, un excelente fin de viernes y un buenísimo final de semana. Muchas gracias.